Le gustaban los juegos de palabras, la matemática y la fotografía. Fue diácono, pero no llegó a sacerdote. A pesar de su amor por la lógica, también le gustaba escribir historias y poemas que no tenían ningún sentido. O quizás fuese precisamente su amor a la lógica lo que le llevó a escribir esas historias. En 1856, para publicar uno de sus poemas, Charles Ludwig Tocson no se pudo resistir a traducir su nombre al latín, Carolus Ludovicus, tras poner el resultado, Ludovicus Carolus, y devolverlo al inglés como Lewis Carroll, que ya es reconocido. Es el seudónimo con el que pasaría a la posteridad. Mi nombre es Pedro Jorge Romero y estás escuchando Hoy Me Gusta. Años después, un 18 de julio de 1874, con los libros de Alicia ya publicados, Lewis Carroll disfrutaba de un agradable paseo de verano. Yo no sé cómo era el día, pero me lo imagino soleado. Disfrutaba, digo, del día, deleitándose con el paseo por una ladera, cuando le vino a la cabeza un verso. For the snark was a bouillon, you see. Tenía entonces 42 años, que es un número curioso, y había dado, en ese momento, con el final de su poema. Durante ese año y el siguiente trabajó en el resto por el procedimiento de ir hacia atrás, añadiendo trozos allí donde podía. El resultado fue un poema en 8 partes, o fits en inglés, como si de ataques epilépticos se tratasen. Se llama La caza del Snark. El poema describe una expedición náutica muy rara que tiene por propósito atrapar un Snark. El Snark es un extraño animal cuyo nombre podría derivar de combinar caracol y tiburón en inglés, o quizás serpiente o tiburón. Hay 10 miembros en esa expedición. El capitán es el bellman, el hombre de la campana. Él arranca el poema declarando: aquí estará el Snark, cosa que repite 3 veces, estableciendo así una regla muy curiosa. Frase 3 veces dicha es la pura verdad. Una regla invocada implícita o explícitamente más de una vez a lo largo de la obra. El resto de la tripulación está compuesto por un limpiabotas, un abogado, un banquero, un marcador de billar, un sombrerero, un panadero y un castor. En inglés, a esos personajes se les refiere por palabras que comienzan por la letra B. La leyenda dice que el ilustrador original, Henry Holiday, preguntó la razón para tal hecho, y el autor le respondió con un lacónico: ¿por qué no? En cualquier caso, la primera parte del poema termina con la curiosa declaración del carnicero. Resulta que solo puede matar castores, detalle que evidentemente pone nervioso al castor, ocupado con sus encajes, y también al capitán, porque el animal ha salvado muchas veces la nave y le tiene bastante aprecio. En la segunda parte, el capitán muestra la carta náutica que piensa utilizar, que está totalmente en blanco, sin el más mínimo vestigio de tierra u otro detalle geográfico. Así es, claramente mucho más fácil de entender. Aprovecha para informar a la tripulación de las características que permiten identificar a un snark. Su sabor es más bien crujiente, tiene por costumbre levantarse tarde, no pilla los chistes, siente pasión por las cabinas de baño y es muy ambicioso. Pero cuidado, si bien el snark normal no es dañino, hay una variedad muy peligrosa llamada bouillon. El procedimiento para atrapar un snark es también simple. Hay que hacerlo con cuidado y usando dedales. Se le persigue con esperanza y tenedores, se le puede amenazar con acciones de las compañías de ferrocarriles y se le encandila con sonrisas y jabón. Una vez atrapado, el snark sirve para encender cerillas y si lo cocinas, está muy rico, acompañado de verduras. Pero hay un problema. Si bien el procedimiento para atrapar a un snark es relativamente simple, nada te garantiza que la presa no sea realmente un bouillon. Y enfrentarse a un bouillon implica desaparecer súbita y misteriosamente. Un enorme precio y una idea, como dice el panadero, muy difícil de aceptar. Hay más detalles. El delirante juicio soñado por el abogado, donde el snark defiende a un cerdo de la acusación de haber desertado de su posilga. Al final el snark debe ser también de jurado y juez, declarando culpable al cerdo. La enlapicada demostración del carnicero de que 1 más 2 da 3, que encandila al castor y los convierte en amigos para siempre. E incluso es posible que en pareja de hecho. El enloquecimiento del banquero, la persecución del snark por entre riscos y peñascos, y luego el final de la aventura, por supuesto, que ya sabemos cuál es. El encuentro con el bouillon, la disolución definitiva, desaparecer súbitamente, no ser más.
Me gustan mucho los libros de Alicia, se los he leído a mi hija antes de ir a dormir, pero me encanta la caza del Snark. En los libros de Alicia ves los sinsentidos, ves la lógica invertida, ves el mundo totalmente al revés. En los libros de Alicia comprendes que hay referencias a hechos que no conoces, a partidas de ajedrez que no sabes que estás jugando, a paradojas y elucubraciones matemáticas. En Alicia hay chistes y bromas sin fin, hay incongruencias que despiertan sonrisas o risas, hay imágenes poderosas muy útiles. La tareada Reina Roja, que debe correr sin parar para permanecer en el mismo sitio. El Rey Rojo, que al dormir sueña a todos los personajes del libro e incluso al lector. Esa mezcolanza sublime la encuentras también en las pocas páginas de La caza del Snark, pero entre el humor, los juegos, los cruces de palabras, las mutaciones del sentido y el deleite del absurdo, se aprecia una cierta melancolía. Hay una cierta sensación de que el libro está queriendo decir algo, que atrapado bajo las inversiones, la sátira social, las incongruencias, hay un núcleo de mensaje que te quiere transmitir, solo que ese mensaje está tapado, como si lo cubriesen los 7 abrigos que lleva puesto el panadero. He leído La casa del Snark al menos una docena de veces y siempre tengo la sensación de encontrarme en el límite mismo de su sentido, como si tuviese la respuesta en la punta de la lengua pero no fuese capaz de articularla. Me gusta tanto que tengo deseos de aprendérmelo de memoria, de usar sus frases en cualquier conversación, pero la clave, si la hay, me elude, como el propio Snark que elude a sus captores. No soy el único, claramente muchos otros lectores han sentido lo mismo. Ya desde su publicación original, en 1876, le preguntaron a Carroll por su sentido final. Afirmó siempre desconocer la clave del poema, definiéndolo como un divertimento sin sentido, pero añadiendo que un libro completo debería significar mucho más de lo que pudiese pretender su autor. ¿Es posible? También es posible que se estuviese quedando con nosotros. Hasta probable, diría yo, después de todo, era Lewis Carroll. Muchos han caído en la seducción del libro y han invertido sus esfuerzos en encontrar la clave. Por ejemplo, alguno afirma que La caza del Snark no es más que una sátira del caso Tichborne, un hecho real que Borges luego convertiría en el impostor inverosímil Don Castro. Otros lo ven como un ataque contra la hipocresía victoriana, hay quien lo interpreta como el relato de un asesinato, una conspiración para acabar con uno de los miembros de la tripulación, una conspiración que termina con el asesinato cometido justo en medio de una frase y frente a los ojos del lector. Yo pertenezco al grupo que ve La caza del Snark como un reflejo de cualquier vida humana. El mapa en blanco, confundir el Bauprés con el timón, el territorio agreste, la búsqueda insensata de algo que dices valioso, pero es tremendamente indefinido e incluso contradictorio. Es imposible no verlo como reflejo no demasiado grotesco de la existencia humana. El Snark, que puede ser defensor, jurado y juez, puede ser cualquier otra cosa. Todo lo que aspiramos a lograr, todo lo que deseamos con esperanza, podría ser un Snark, objeto de búsqueda y persecución. Cuando ya cae la noche, solo queda el Bujum, y con él la disolución final, desvanecerse súbitamente. No estar. Irse sin poder completar la frase. O quizá no signifique nada. Es posible que sea cierto que se trata de un juego literario, de absurdo, que el autor empezó escribiendo por el final. Es posible que toda búsqueda de sentido en ese poema en 8 espasmos sea tan fútil como la misma persecución del Snark. También es posible que, en última instancia, toda empresa humana sea como intentar descifrar este poema. Por no estar claro, no es nada evidente que exista el Snark. Que todos quieran perseguirlo, que alguien sueñe con él, o que un tío moribundo aproveche su último aliento para dar instrucciones sobre cómo cazarlo, no implica que el animal exista, no se le ve en ningún momento. Pero el Bujum sí existe. El Bujum sí que es real. Y si te atrapa, el Bujum te hará desaparecer con rapidez y suavidad. Pensaba que no había ninguna edición traducida del poema. Aparentemente hay varias, entre ellas una de Penguin Clásicos que viene con los 2 libros de Alicia, y está bastante bien de precio. Por desgracia es una edición sin las ilustraciones, que son, francamente, una parte muy importante del poema. No entiendo muy bien la razón para omitirlas, pero por el lado positivo la traducción está muy lograda y se lee estupendamente. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos el buen recibimiento del primer episodio, especialmente a los que se han tomado la molestia de escribir y dar su opinión. La única reacción mala es la indiferencia. Visita hoymegusta.fm para saber más y suscribirte. Y en Twitter,
@hoymegustafm o @pjorge, que es mi cuenta personal. Si prefieres el correo, la dirección es contacto@hoymegusta.fm. Hasta la próxima.